Emergencia en el Partido Demócrata. La fiscal de los Estados Unidos no se dejará persuadir, teniendo en sus manos el futuro de Hillary Clinton. Thank you and God bless you. Y Michoacán se reconfigura. El brote de nuevos cárteles de la droga reactivan la intensa guerra del narcotráfico. Nuevos incendios. Ahora es Oregon el estado víctima de las inclemencias del infierno que se desató. Escondidos por más de 100 años, salen de las sombras los enmascarados del Ku Klux Klan, con un nuevo enemigo, la comunidad inmigrante. Ahora me toca a mí. Y en exclusiva, Ana Bárbara nos cuenta cómo saquearon sus cuentas en los Estados Unidos. Son muy duras. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con el gusto de todos los días su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con una noticia que tiene temblando a los demócratas. La virtual candidata de este partido, Hillary Clinton, se encuentra en serios problemas. Carlos Vázquez nos dice que la situación es tan seria que podría poner en peligro su campaña política. Se desata una tormenta política en torno a Hillary Clinton y la fiscal general del país, Loretta Lynch. En el Partido Demócrata preocupa la decisión de la Fiscalía de aceptar las recomendaciones para investigar y presentarle cargos a la precandidata demócrata por el mal uso de sus cuentas de correo electrónico. Esto sería si el FBI y fiscales de carrera así lo sugieren. La decisión llega tras días de críticas por la reunión que sostuvo el expresidente Bill Clinton con la fiscal Loretta Lynch el lunes en el aeropuerto de Phoenix. Lynch ha tratado de convencer a medio mundo que fue un encuentro casual, pero ha despertado muchas sospechas sobre hasta qué punto está involucrada con la familia Clinton. Quien no ha desaprovechado la oportunidad y le tira más leña al fuego es Donald Trump, quien sugirió que en esta polémica reunión no solo hablaron de golf y de nietos. La pregunta gira sobre el costo político que esto podría tener para Hillary Clinton. Se pone en tela de juicio la integridad de los Clinton, no nada más de Hillary, en términos de cómo operan, cómo utilizan el poder para salir de ciertos problemas o para estar por encima de la ley. Su campaña aún no se ha pronunciado y mientras tanto, la fiscal hoy trató por todos los medios de calmar las aguas, prometiendo total independencia en la investigación a quien pudiera ser la primera mujer presidente de Estados Unidos. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición. Del lado republicano también se respira incertidumbre. Así fue el clima que se vivió hoy en Denver, Colorado, por la presencia del precandidato Donald Trump. Mientras Donald hablaba dentro del centro de convenciones, afuera explotaba la anarquía. La policía estaba lista para intervenir en caso de realizar arrestos a varias personas que protestaban por la llegada de tan polémico personaje. Nos vamos hasta Bangladesh, en donde se viven horas de agonía por el último ataque terrorista. Según los últimos reportes, un grupo armado mantiene secuestrados a decenas de personas dentro de un restaurante. Se habla de muertos, se habla de heridos en el interior del mismo. Vamos con Hilda Gutiérrez, que nos tiene los detalles. Estas son las imágenes de la tensión que se vive en las afueras del restaurante Holy Artisan Bakery en la zona diplomática de Dhaka, la capital de Bangladesh. Decenas de policías se preparan para asaltar el lugar y liberar a 35 personas, entre ellas unos 20 extranjeros que se encuentran como rehenes de un grupo armado compuesto de 9 hombres, según testigos. Los terroristas entraron al local lanzando varias bombas de fabricación casera y gritando "Alá es grande", antes de atrincherarse, matar a 2 policías y herir a por lo menos otras 26 personas, según medios locales. Por su parte, la agencia de noticias Amaq, vinculada al Estado Islámico, ha informado de que los responsables del asalto pertenecen al grupo terrorista y que han matado a más de 20 personas de diferentes nacionalidades, algo que hasta ahora es imposible de comprobar.
Mientras tanto, las embajadas de España y Estados Unidos en Bangladesh han difundido mensajes a través de las redes sociales para advertir a sus nacionales de que eviten la zona y se refugien en lugares seguros. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Y ya compró su boleto para viajar por avión este fin de semana feriado. Pues ármese de paciencia. El panorama que se vive en los principales aeropuertos de Estados Unidos es devastador. Cientos de pasajeros aprovechan este 4 de julio para viajar y están haciendo largas filas para pasar por los detectores de seguridad. Estas imágenes que ves son del aeropuerto Ronald Reagan a las afueras de Washington, pero la misma realidad se vive en casi todos los aeropuertos del país tras el atentado terrorista en Estambul, en Turquía. Y hablando de este tema, el siguiente caso muestra la crueldad del sistema migratorio de los Estados Unidos. Una chica recién graduada como abogado está al borde de la deportación. Rosa María Orbach nos muestra este caso de Lisbeth Mateo. Lisbeth Mateo es originaria de Oaxaca. Llegó de la mano de sus padres a Estados Unidos cuando era una niña. Cuando se dio cuenta que formaba parte de los 12 millones de inmigrantes indocumentados, se hizo activista como estudiante soñadora. Sin embargo, cuando aún no tenía DACA, salió a su país de emergencia y regresó con un grupo de jóvenes y se entregó a inmigración. Nos detuvieron, estuvimos en detención por 17 días, nos dejaron entrar, nos dejaron regresar a nuestras casas. Inmigración le dio la oportunidad de regresar con sus padres y seguir estudiando. Acaba de graduarse de abogada. En el 2015 aplicó para DACA, pero Inmigración le negó este beneficio porque en el 2013 salió del país. Hace un mes más o menos me llegó una carta de Inmigración diciendo que tenían estaban pensando en negarme DACA. La carta de Inmigración no la pone en peligro de deportación, pero existe el temor que no pueda trabajar sin un permiso de trabajo. Irónicamente, siendo abogada, no puede defenderse. Si tuvieras la oportunidad de que te cumplieran 3 deseos, ¿cuáles serían? Dejar de separar a familias, ¿no? Lo segundo sería dejar de encarcelar a madres y a niños centroamericanos que están viniendo para pedir asilo. Y lo tercero yo creo que sería buscar formas, si no se puede dar la reforma migratoria de forma completa, buscar otras formas que sí se puedan cambiar las leyes. Liz seguirá luchando para que sea beneficiaria de DACA. Y no solo lo hará por ella, sino por más estudiantes que están en la misma situación. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Volamos a Michoacán, donde fuerzas federales, estatales han sido puestas en alerta máxima tras un mensaje macabro que dejaron sicarios de un nuevo grupo criminal, la Nueva Familia. Vamos con José Luis Muñoz para que nos amplíe esta información. De nada sirvió la guerra de las autodefensas en Michoacán. Lucharon contra los caballeros templarios y les quitaron su territorio, pero no cambió nada. Estales dando un dinero que realmente no se lo merecían. El campo quedó libre para otro grupo, la Nueva Familia, cuyo líder sería el ex jefe de las autodefensas de Buenavista, Tomatlán, Luis Antonio Torres, alias el Americano. Los métodos de la Nueva Familia para acabar con sus rivales son crueles y también macabros. Al que encuentran lo decapitan, como ocurrió con 3 personas cuyos cuerpos abandonaron en una camioneta en la calle del municipio de Los Reyes, en Michoacán. Las cabezas están sobre el cofre de un vehículo, junto a un narcomensaje. El resto de las partes de los cuerpos estaban en el portaequipaje. El objetivo superior de todo esto. El espectáculo fue tan cruel que obligó al gobernador Silvano Aureoles a ordenar a las fuerzas federales que iniciaran una intensa cacería contra los responsables. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Nos vamos a Reynosa, en Tamaulipas, en donde los maestros de este lugar se unieron a la protesta nacional de sus compañeros en Oaxaca, Michoacán y Guerrero y se plantaron en el puente internacional que los une a los Estados Unidos para impedir el paso al transporte. La protesta, aseguran los manifestantes, es en contra de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto en apoyo al paro nacional. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, suenan las alarmas ante las enormes llamas que avanzan deprisa sobre viviendas. Cientos de personas huyen de la muerte. Además, el sangriento mensaje que lanzaron los pandilleros en El Salvador. Diputados y funcionarios públicos están en la lista negra. También, el grupo supremacista, el Ku Klux Klan, de nuevo amenaza a millones de inmigrantes latinos
advierten con desatar una guerra. Más adelante, Ana Bárbara nos cuenta los detalles de cómo empleados de un banco la dejaron sin un centavo. No se vaya. Se mantiene la alarma en el estado de Oregon, en el oeste del país, debido al avance de las enormes llamas de un incontrolable incendio que tiene sumidos en el temor a cientos de personas. Las autoridades han declarado la evacuación obligatoria debido al avance del fuego que ya consumió más de 3.500 acres de bosque en el condado de Wasco. Nos vamos a Las Vegas, en Nevada. Las inundaciones están poniendo en peligro a muchos residentes que han tenido que ser rescatados. Estas imágenes de una televisora local se observa cómo 2 niñas son rescatadas del peligro en un drenaje en el que quedaron atrapadas tras las repentinas lluvias. Las muchachitas aseguraron que quedaron ahí en medio de estas furiosas corrientes al intentar rescatar a un perro que se estaba ahogando y por poco pierden ellas la vida. Nos vamos a El Salvador, donde los pandilleros han jurado asesinar a diputados y a funcionarios. La noticia provocó la alarma entre los que se encuentran en la lista negra de los criminales, como nos dice en este informe Josué Natambakis. Tuvimos información, ¿verdad?, de escuchas de que se pretendía atentar en contra de diputados. Esa declaración del fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, puso a temblar a todos los miembros del gobierno salvadoreño. El Ministerio Público interceptó conversaciones telefónicas en las que cabecillas de pandillas han dado órdenes de atentar contra funcionarios y políticos. Amenazas a fiscales, a jueces, a policías, ¿verdad? El mismo fiscal general de la República está bajo amenaza de pandilleros porque en esas conversaciones los criminales ordenaron atentar contra los miembros del Ministerio Público. Un comunicado donde se están amenazando prácticamente a todas las autoridades que estamos actuando. Pero así vamos a seguir trabajando, aún bajo riesgo, ¿verdad? Las amenazas tendrían relación con las medidas extraordinarias de seguridad aplicadas en los centros penales donde los cabecillas fueron aislados y también los recientes allanamientos en algunas alcaldías como la de Apopa, al norte de la capital salvadoreña. Los pandilleros habrían iniciado los ataques contra funcionarios públicos, asesinando a un concejal de la alcaldía de Apopa en las últimas horas. En El Salvador, Josué Natambakis, Noticiero Cierre de Edición. En tanto, en México, un misterioso grupo está sembrando el terror en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Amenazan con exterminar a profesores y estudiantes. Aliet Sánchez nos dice que ya comenzaron. Una misteriosa serie de asesinatos contra investigadores de la máxima Universidad de México mantiene aterrada a la comunidad de estudiantes y académicos porque detrás de esos crímenes se encuentra un tenebroso grupo subversivo que asegura volver a atacar. El más reciente ocurrió hace un par de días a las afueras de la Facultad de Biología, donde fue asesinado a puñaladas José Jaime Barreras Moreno. Ahí quedó su cuerpo. En un comunicado, el grupo denominado Individualistas Tendiendo a lo Salvaje asegura que ellos son los responsables de ese y otros asesinatos más y ataques con explosivos. Sí es preocupante y sí da miedo porque pues uno tiene que continuar con las labores que pues a diario tenemos, las clases y todo. Aunque tienen miedo los estudiantes, tratan de seguir con su vida normal, pero toman más precauciones y están más atentos porque saben lo peligrosas que son este tipo de amenazas. La policía investiga los hechos que mantienen atemorizada a la comunidad de estudiantes y académicos de la UNAM, ya que se sospecha que ellos son los responsables de al menos 5 ataques y varias muertes. Desde la Ciudad de México, Ailet Sánchez, Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la nueva amenaza para millones de inmigrantes latinos. Grupos supremacistas les declaran la guerra. Además, el último adiós al héroe de 4 patas que salvó de la muerte a muchos indocumentados. También, Ana Bárbara, víctima de un fraude bancario que lo obligó a perder miles de dólares, pero ya prepara su defensa. Las organizaciones latinas se encuentran en alerta tras el resurgimiento del Ku Klux Klan, este grupo supremacista blanco que le ha declarado la guerra a los inmigrantes. Joel Burgos nos dice cuáles son las intenciones de estos racistas. White power!
Los gritos que se escuchan en esta reunión secreta del Ku Klux Klan en un lugar no revelado al noreste de Georgia no son nada pacíficos. Llaman a la guerra y claman por la muerte de los impíos en medio de cruces y símbolos nazis en llamas. Thomas Robb, el líder del grupo supremacista que colgaba afroamericanos de los árboles en los años 60, asegura que el blanco de sus ataques son ahora los inmigrantes latinos. Una de las primeras muestras de la violencia racial ocurrió en un barrio de inmigrantes mexicanos al este de Los Ángeles, en California. En esa ocasión, este supremacista anglosajón culpó a los inmigrantes de vender drogas y de ser mantenidos por el welfare. La culpa de que resurja el Ku Klux Klan 150 años después de su fundación es del racista Donald Trump. Su retórica de odio alienta la guerra contra los inmigrantes. Según investigaciones, actualmente existen 892 grupos de odio activos en Estados Unidos, 68 de ellos en California. Estos datos ponen en alerta a las organizaciones latinas. Temen que lo ocurrido en Anaheim se repita. For God, for God, for country, for country. Joel Burgos, cierre de edición. Mientras el Chapo Guzmán se encuentra recluido en el Ceferezo de Ciudad Juárez, Chihuahua, a miles de kilómetros, decenas de personas están muriendo debido a su legado. El mes de junio fue el más violento en Chicago, Illinois. Según la policía, se registraron 72 asesinatos, el número más alto en lo que va de este año. Durante este mes también se reportaron 361 tiroteos, 447 heridos. La guerra por el control de las calles convierte a la ciudad en la más violenta de los Estados Unidos. Los indocumentados que cruzan por el desierto del sur de Texas perdieron un fiel amigo que siempre estaba listo para salvarlos de la muerte. Reina Luna nos habla del emotivo adiós a Laser, el perro policía. Laser no fue un perro policía como cualquiera. Murió como un héroe cuando buscaba a un grupo de indocumentados perdidos en las desérticas tierras de Falfurrias en el sur de Texas. Estaba en una misión de rastreo para poder encontrar unas personas que se encontraban en esta área peligrosa de la que hemos estado platicando. En la foto, Laser posa sentado al lado de la bandera de la patrulla fronteriza, agencia para la que trabajó. Romeo Mejía, quien era su cuidador y entrenador, está devastado por la muerte de su inseparable amigo. A él le entregaron la bandera norteamericana que se le da a las familias de los héroes. Los restos del agente Laser fueron velados en una funeraria, pero nadie olvidará que rescató a cerca de un centenar de indocumentados, la mayoría en peligro de muerte, al ser abandonados por los coyotes. La especialidad de Canine Laser, del canino Laser, era rescate. Entonces, en su año y 10 meses que estuvo trabajando, rescató 93 personas. Desde Edinburgh, Texas, Reina Luna, noticiero cierre de edición. Y ahora vamos a la jugada de la semana que nos tiene nuestro compañero Francisco X Rivera. Gracias, Pedro. Hoy en la jugada de la semana nos toca una de las hazañas más grandes en la historia del fútbol. Islandia, un país de apenas 330,000 habitantes, eliminó a la madre patria del fútbol, Inglaterra, de la Eurocopa. El gol de Sigthorsson al minuto 18 fue emotivo, pero más aún lo fue la narración del islandés Gumi Ben. Islandia enfrenta a Francia el domingo en cuartos de final. Esta fue la jugada de la semana. Pedro, regreso contigo. Y no se vayan, tenemos mucho más en cierre de edición. Al regresar en exclusiva, Ana Bárbara cuenta el drama que vive al perder todo su dinero de sus cuentas de Estados Unidos. No se vayan. Nuestra compañera Ana Bárbara cuenta frente a las cámaras de cierre de edición los detalles de cómo fue saqueada su cuenta de banco. Abel Álvarez habló con ella. Esto fue lo que le dijo. Ana Bárbara aún le cuesta digerir lo que está pasando en su economía familiar. Así de difícil es, así de que te violenten tu tranquilidad, es muy duro. Hablamos con ella en exclusiva. ¿Sientes que te han engañado? Literalmente caer en una trampa de querer confiar y ¿no? La cantante grupera acusa a Arturo Arias y a Jorge Valdés, supuestos empleados del banco Wells Fargo, de saquear más de $400,000 de sus cuentas y forzarla a perder otros $884,000 tras cancelar una gira de conciertos. Cuidado
en qué institución bancaria confían y cómo piensan que se están cuidando, porque es delicado. Según la demanda, en enero de 2014, Arias y Valdés abrieron una línea de crédito y cuentas a nombre de Ana Bárbara y falsificaron su firma. Yo creo en la justicia. Ana Bárbara presentó la demanda en una corte aquí en Los Ángeles y donde acusa a los demandados de negligencia y engaño. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Nuestra pregunta del día: ¿cree usted que el FBI presentará cargos en contra de Hillary Clinton? 15% dijo que sí, 85% dijo que no. Para el final, hemos reservado a una de las mujeres más bellas de América Latina, Adriana María Gutiérrez, esta bella colombiana que levanta suspiros por donde pasa, modelo y ex reina de belleza. Tenga usted muy buenas noches, pase un excelente fin de semana feriado. Yo los espero el lunes con las noticias. Yo soy Pedro Ferriz y recuerde, hagamos historia. Quiero encontrarte.